Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, rogando en primer lugar tu asistencia para que tu palabra pueda ser hablada, para que sin importar el instrumento ni los defectos que pueda tener, tu voz se escuche, Señor, y esa voz haga eco en nuestros corazones para vivir esa clase de vida que tú quieres para nosotros. Te rogamos, Señor, tu asistencia nuevamente y que tú guardes todas las cosas. En tu nombre, amén. La primera analogía que vamos a ver está en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hace unos días escuchaba a un hermano que él decía que cuando uno como cristiano se enfrenta a situaciones complejas, a tentaciones o a decisiones que tomar en la vida, uno no puede ir a tomar esas decisiones a lo que salga, como a improvisar. Esas decisiones, por ejemplo, frente a un pecado, uno las tiene que tomar antes. Antes tiene que tener la decisión de huir del pecado, por ejemplo, de escapar del pecado, porque si en el momento espera poder tomar esa decisión, este hermano decía que probablemente va a caer. Entonces aquí en Timoteo, el hermano Pablo nos presenta a un soldado romano, a un buen soldado romano. ¿Y qué es lo que hacía un soldado romano en el contexto histórico de la época? Él tomaba un juramento hacia el César o hacia un comandante, y en ese juramento él se alistaba voluntariamente, y él tenía una lealtad exclusiva con este comandante. Y un soldado, ¿para qué tenía que estar preparado en todo momento? Para ir a la guerra, para combatir. Entonces un soldado podía meterse en negocios, podía iniciar un proyecto, ir a comerciar a distintos lugares. ¿Qué pasaba si él estaba en medio de todo eso y de un momento a otro lo llamaban para ir a luchar, para ir a la guerra? No podía. Aquí tenemos a un soldado. Usted puede tener como soldado negocios con el gobierno, otras ocupaciones, otros negocios mientras usted está en ese régimen. No, no se puede. ¿Por qué? Porque un soldado debe estar para aquello que hizo el juramento, para aquello que se juramentó. Entonces los soldados tenían una dedicación exclusiva. Su lealtad y su tiempo estaba dispuesto para aquel al que le hizo ese juramento. Y también el soldado tenía que estar dispuesto a otras cosas más. Cuando un soldado va de campaña, no va comiendo por los mejores restaurantes del país o por donde ande, sino que el soldado puede pasar hambre, puede tener que comer lo que pillen en cualquier lugar, probablemente puede ser herido en el camino,
puede sufrir persecución. Entonces el soldado debe estar preparado para una vida de disciplina, de dureza, de obediencia. Y es precisamente el último punto que debe estar en continua obediencia a fin de tratar de agradar al que lo reclutó. Y este es un símil con nuestra vida como cristianos. Permiso, hermanos. Las alergias son un poquito pesadas en esta época. Y en este contexto, Pablo le escribe esto a Timoteo cuando poquito antes le menciona que todos lo habían abandonado. El contexto de esto que le escribe a Timoteo, alentándolo a ser un buen soldado de Jesucristo, se da poco después que menciona a dos hermanos, Figelo y Hermógenes, quienes abandonaron a Pablo. No especifica cuáles fueron las razones por las que lo abandonaron, pero se cree que puede haber sido por miedo a la persecución, por vergüenza o por priorizar sus propios negocios de la vida, la seguridad, la familia, los bienes. Y esta palabra en el griego, el enredarse en los negocios de la vida, se refiere a quedar como atrapado, inmovilizado. En lo personal, en algunos minutos, en algún tiempo de la vida, me metí en negocios, en distintas cosas, que finalmente me anclaban. ¿Me anclaban para qué? Para estar disponible para aquel que me llamó. Y siempre tenía algo que hacer, tenía algo donde estar. Uno lo puede ver en cosas tan simples como, por ejemplo, me han invitado a jugar campeonatos de fútbol y los campeonatos de fútbol coinciden con que son el día domingo y hay otras cosas y otros intereses que a veces nos distraen de nuestra marcha, de nuestro caminar. Esto me recuerda a la parábola de las bodas que la mencionaron dos hermanos hace un rato. ¿Qué pasó con las personas a las que el Señor que invitaba a las bodas llamó en primer lugar? Estaban todos ocupados. ¿Y en qué cosas estaban? ¿En cosas que no eran válidas? ¿En cosas que no eran legítimas? ¿Es legítimo trabajar? ¿Es legítimo hacer deportes? Son cosas totalmente legítimas. Pero ellos no estaban disponibles para cuando el Señor los invitó a las bodas. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, que debemos tener claro a la hora de seguir al Señor es que tenemos que ir ligeros de carga. No enredarnos en las cosas de este mundo. No comprometernos con este mundo. Si eso implica a veces pérdida en algún sentido, bienvenido sea. Porque para eso fuimos llamados, para ser soldados de Cristo. Y el mundo va en un sentido contrario. El mundo trata de buscar el mayor beneficio al menor costo posible. Ojalá no hacer nada para obtenerlo todo. Pero el Señor nos llama a que nosotros nos dispongamos como soldados que se apartan, que se separan de los negocios de este mundo, de las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para seguirlo a Él. ¿Y qué se necesita para poder militar de esta forma? Pablo menciona
en misma segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, trae a la memoria la fe no fingida, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué se necesita? Esto no es producto de la voluntad humana. Esto no es producto no, yo tomo la decisión y yo lo voy a hacer. Esto está fundamentado en la fe en Jesucristo, en el poder de Jesucristo. Yo dispongo mi voluntad. Yo me pongo a los pies de Jesucristo y digo, Señor, quiero seguirte a ti. Quiero que me tomes por soldado, por así decirlo. Quiero ponerme bajo tu servicio. No tengo las capacidades, pero como compartía el hermano en el retiro, Jesucristo abrió una senda nueva por la que podemos transitar. Y no en nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, sino que las fuerzas de Él. Pero ¿qué exige? Tal cual como Jesús lo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O también cuando dice, si alguno quiere seguirme y no renuncia a todo lo que posee. ¿Por qué? Porque no podemos amar a dos señores. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos enredarnos en el mundo y seguir a nuestro Señor. O soltamos la mano del mundo o soltamos la mano del Señor. Pero caminar tibiamente, como el hermano decía en el retiro, enganchados con el mundo, vamos a terminar trayendo al mundo a la iglesia. Y Dios quiere que nosotros caminemos en pos de Él. Y también Pablo, en Timoteo 1, 6 y 7, lo insta a tomar acción. Él menciona que está la fe de Timoteo. Pero dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? No es en base a lo que Timoteo podía hacer. Es por el espíritu que Dios puso en Timoteo y que también puso en nosotros. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 1, le da un consejo a Timoteo que tomémoslo también nosotros, que es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Jesucristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También tenemos que guardar, cuidar, como el versículo que compartía también el hermano Luis Fonti, que decía que el que vuelve atrás no agradará a mi corazón. Tenemos que guardar ese depósito, porque aún el mismo Pablo menciona en otras partes que aún él va con cuidado. No sea que retroceda, no sea que caiga, no sea que pierda el norte. Tenemos que guardar ese depósito para el Señor. Ahora vamos a pasar a la otra figura, que es la del atleta.
Esto está en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Si se fijan, la primera figura está enfocada en enredarse con las cosas del mundo. Pero aquí en la iglesia de Corinto, el gran problema era la carne y el pecado. Era una ciudad muy libertina y ese libertinaje ya había llegado a la iglesia y en la misma carta de 1 de Corinto menciona varias cosas que eran al menos preocupantes que se dieran dentro de la iglesia. Entonces era 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, aquí también hay un contexto. En la región de Corinto existían unos juegos que se llamaban los Juegos Ísmicos. Eran muy parecidos a los Juegos Olímpicos y eran muy, muy famosos en ese tiempo. Y los atletas que participaban de estos juegos tenían una preparación muy rigurosa en cuanto a la alimentación, en cuanto a abstenerse de distintos placeres de la vida para poder llegar a esos juegos y ser considerados como aptos para participar. No sé si aquí alguien ha participado en algún deporte de alto rendimiento. Bueno, pero los deportes de alto rendimiento, incluso el peso es importante. Bueno, yo creo que todos hemos intentado hacer dieta en algún momento. y uno cuando ve eso que no debe comer, puede que lo mire con codicia, pero si es que uno está firme en su decisión, dice no, por mucho que lo desee. Entonces, en estos juegos las personas que se preparaban se abstenían de todo aquello que fuera un impedimento para alcanzar ese premio que ellos querían alcanzar. La palabra griega que se traduce como atleta deriva de la palabra agonía y se entiende como una lucha, como un combate, pero no una lucha y un combate sencillo, sino uno extenuante, uno agotador, como dándolo todo. Y el contraste que hace Pablo es que ellos hacían toda esta preparación, todo este trabajo, para obtener una corona que era una corona hecha de pino o de apio silvestre. Y eso era todo. Ni siquiera le daban un premio como hoy, unos milloncitos por lo menos. Ellos hacían todo esto por simplemente ¿cómo se llama? El honor de recibir una corona de pino. Claro. Y el hermano Pablo dice, si ellos compiten y se abstienen de tantas cosas por algo efímero que al poco tiempo se va a descomponer, ¿cuánto más nosotros? Que el premio que nosotros tenemos es
Cristo mismo. Y es un premio que no se corrompe, que permanece para vida eterna. Y mismo Pablo se pone como ejemplo, dice en los versículos 26 al 27, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, no corre como a ver qué es lo que sale, que es lo que mencionaba al comienzo, a ver cómo me va. Estuve todo el año comiendo como quise, no hice ejercicio, no hice nada, pero voy a correr a ver si es que de casualidad salgo primero. No funciona de esa forma. Uno al tomar esta decisión por Cristo de seguirlo, uno debe tomar también la decisión de abstenerse tanto del mundo como del pecado. Y esa decisión debe ser firme. ¿Por qué? Entre otras muchas cosas, es porque hemos conocido a nuestro Señor. Hemos visto su gran amor, su gran salvación, y porque Él ha puesto fe en nosotros. Y esa fe nos debe llevar necesariamente a decir, yo quiero seguirlo a Él. Y si a cambio tengo que dejar todo lo demás, lo dejo. Veamos el ejemplo de los apóstoles. Cuando el Señor los llamaba, ¿qué les ofreció? Nada. Síganme. ¿Y ellos qué hicieron? Dice, dejándolo todo. Le siguieron. Y al final dice, lo que teme Pablo dice que él, siendo heraldo, que el temor que uno también tiene al compartir la palabra, que dice, siendo heraldo para otros, hablándole a otros, no sea que yo mismo sea descalificado. Y esta palabra, hermanos, es para todos nosotros. Es un caminar diario, es un andar diario mirando hacia el blanco, mirando hacia el premio. Y este es un llamado que el mismo hermano Luis Fonti hizo para vivir una vida para el Señor, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo, en que nosotros, se me fue la idea, corramos para alcanzar el premio. Eso no significa que todos ganan el premio. O sea, cuando se corre solo uno gana el premio, pero la idea de Pablo es que todos corramos de tal forma que tratemos de conseguir ese premio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos esforcemos como el atleta que quiere ir a ganar la carrera. Y yo creo que la gran mayoría de los que participan en estos juegos hacen eso. No es testimonial, no es simplemente estar por estar. Participar a ver qué es lo que sale, quizá con el tiempo algo Dios haga con mi vida, no. Es una carrera donde nos tenemos que rendir ante el Señor. Y es por eso que el Señor, y esto no lo entendía mucho antes, porque una vez se confunde un poco, como que se va de un extremo a otro, a una gracia laxa, y a veces pasa al otro extremo de una gracia llena de exigencia que más parece ley que gracia. Pero entendiendo que el hermano Pablo y los hermanos que escribieron en las cartas apelan a esa vida que está dentro de nosotros, ellos hacen unos llamados en voz imperativa y hacen varios llamados. Voy a mencionar rápidamente los versículos donde hacen estos llamados. Por ejemplo,
lo llamados como para un soldado, para evitar la distracción del mundo. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y en 2 de Timoteo 2:22 también dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Si se fijan, estos imperativos hacen un llamado, no a algo que nosotros podamos cumplir, sino a una disposición del corazón. También hay mandatos respecto de los deseos carnales y el pecado. En Romanos 13:12 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y en 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si se fijan, estos imperativos apelan a esa vida que está en nosotros. Y por eso creo que es imperioso que nosotros tomemos una decisión por el Señor. Porque estas son las exigencias que Él puso. Si es que creemos en otro evangelio, un evangelio que es liviano, que es laxo, que es un caminar como un ir de paseo, testimonial, estar solamente los días domingos, pero vivir una vida emparentada con el mundo, permisiva con el pecado, ese no es el evangelio que el Señor trajo a este mundo. Es un evangelio corrompido, contaminado. Así que, hermanos, los insto y me insto a mí mismo también a despertar, a levantarse, a tomar una decisión por el Señor. Recuerdo cuando el pueblo hizo el becerro de oro, y eso es súper radical. Moisés dice, ¿quiénes se ponen del lado del Señor? Y los que se pusieron del lado del Señor tuvieron que sacar su espada y tuvieron que matar a sus propios hermanos. No lo digo en un sentido literal, pero pero eso es lo que demuestra que cuando uno se pone de parte del Señor, tiene que cortar lazos. Tiene que romper con las cosas que lo atan a este mundo, con el pecado, y tiene que estar dispuesto a caminar de una forma santa, de una forma justa. Eso, mis hermanos, tenía para compartir. Voy a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú nos hablaste en el retiro. Y te rogamos que no sean palabras al viento, sino que hagan eco en nuestros corazones
y que podamos seguir indagando sobre cuál es tu perfecta voluntad para con nosotros y que también tengamos corazones dispuestos para militar, para correr esta carrera que tú nos pones delante, no de forma laxa, no de forma liviana, sino como soldados fieles, como atletas que quieren alcanzar el premio, para que corramos para ti, Señor, mirándote a ti, fijos los ojos en ti. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias porque tú nos sigues hablando aún hoy en menos de tanta frialdad, en medio de tanta apostasía. Tú sigues hablándole a tu pueblo y nos quieres despiertos. Nos quieres listos para la acción. Obra tú en cada uno de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.